y donde más tasas de suicidio había era en Asturias, Galicia y Andalucía, que creo que son zonas bastante rurales. ¿Puede haber alguna relación? Claro, yo creo que al final ese aislamiento, ese no pedir ayuda, esa falta de recursos inmediatos, creo que juega un papel súper importante. Bueno, y que existen las emociones, y que llora, y que lo pasa mal, y que esto todavía en las zonas rurales se tiene como muy, muy tabú. Y es usar ChatGPT Vamos a llamarlo sustitutivo de... como un sustitutivo de alguien, de una persona, Mira, ya no un psicólogo, sino de alguien con quien hablar. ¿Qué, qué desventajas puede tener utilizar la inteligencia artificial como vamos a ver. alguien de acompañamiento, un psicólogo o algo? Nos estamos encontrando problemas con esto ya en consulta. Con niños, chicos, chicas, chavales, gente con diversidad funcional, ¿vale? También. Bueno, y algunas personas adultas también han venido ya, que utilizan este recurso como un sustitutivo de una terapia, por ejemplo. Bienvenidos, bienvenidas a Mente Rural. Hoy vamos a grabar un episodio que fue algo que no tenía previsto, pero el primer invitado del podcast, Tommy Rode, cuando yo le pregunté qué tipo de contenido le gustaría ver en este podcast, me comentó un tema que nunca se me hubiera pasado por la cabeza, es que me pidió que trajese a alguien para hablar de psicología enfocada en entornos rurales. Y yo la verdad que eso era algo que dentro del nicho de este podcast, que es cultura y mundo rural, nunca me hubiera imaginado. Y bueno, pues la invitada de hoy es psicóloga, trabaja en zonas rurales, bueno, vamos a conocerla. Hola Nerea, Hola, bienvenida. hola, ¿Qué ¿qué tal? tal? Que bueno, ¿cuánto tiempo llevas dedicándote a la psicología? Un poco quién eres, qué haces. Bueno, como has dicho, soy psicóloga, llevo ya en torno, bueno, voy a hacer 12 años en la profesión. Yo vengo de un pueblo de Málaga, Villanueva de Algaida se llama, me he criado ahí y bueno, pues lo típico, con 18 años me fui a estudiar a Málaga, a la ciudad, a vivir allí y luego volví al pueblo, monté mi consulta allí. Duró un tiempo, unos años, unos 3 años o cosas así, he tenido la consulta ya abierta y luego, pues bueno, me he trasladado, digamos, a una zona que no es ciudad como tal, porque Antequera se considera una ciudad pequeña, pero sí que es una zona como más céntrica, ¿no? Y que abarca como, yo digo, a los pueblos de la comarca, ¿no? Es como que la gente acude a Antequera, pues, al médico, al psicólogo, a tal. Entonces, pues, esa ha sido un poco mi trayectoria. Hostia, Villanueva de Algaida, ¿no? ¿Cuántos Sí, habitantes sois allí? 4.000. 4.000. Aprox, sí, Está bien, ¿no? Está sí. bastante bien. Sí, bien de qué de cantidad. Bueno, no sé, aquí en casa, no sé, en Casa Bermeja somos 2.000. O sea Ujú. que el doble, no sé. Mi concepto era comparar con pueblo es donde, Claro. donde vivo ahora. Vale, y aparte de eso, estudiaste en Málaga, te abriste tu Ujú. consulta en Villanueva de Algaida, te mudaste a la capital de la zona norte de Málaga, Totalmente. por así decirlo. Pero también cuando te contacté para la entrevista me dijiste que habías estado de voluntaria en África, ¿no? Ujú. ¿Cómo es eso? ¿Qué hiciste? Cuéntame un poco. Bueno, al final mi concepto un poco de tanto laboral como personal es ayudar en los ámbitos que se pueda y creo que una de las zonas del mundo que necesita más ayuda es África sin duda. De hecho, aquello es todo rural, por decirlo de alguna manera. Y nada, en 2019 creo que fue, justo el verano antes del COVID, estuve un poco ahí dando vueltas, ya llevaba tiempo pensándolo, no sabía qué hacer y contacté con una asociación y me fui a la aventura. Mi primer destino fue Ghana y allí estuve trabajando con chicas que, bueno, que viven en zonas, pues, la verdad, bastante pobres, con muy pocos recursos a todos los niveles. Y nada, el proyecto que había era, pues, una escuela que estaba en construcción, pues, darle allí clases a las niñas y demás. Y allí que me fui a la aventura y allí estuve. Y luego este verano pasado he estado en Namibia. Este verano sí que ya he ido acompañada con mi marido y hemos estado en un proyecto que en realidad lo que se dedicaba específicamente a trabajar con animales en una zona de Namibia, en una reserva natural que hay allí. Y una parte del proyecto, por unas políticas que hay en el país y demás que son recientes, pues lo que hace es ayudar a una comunidad que hay allí, que son los Sam, que bueno, es una comunidad que es nómada y lo que están haciendo pues un poco pues incorporarlos un poco al tema educación, sobre todo a los niños y las niñas, para que tengan otras posibilidades, digamos. Y dentro de la reserva, pues contratan a estas
a gente de estas tribus para que puedan trabajar con ellos. Sí que es verdad que sin perder un poco su modo de vida, es decir, ellos siguen viviendo donde vivían, siguen recolectando en el campo, viven en esas circunstancias, pero trabajan y obtienen como una vía ahí, una posibilidad dentro de esta reserva. Hostia, y las 2 veces que fuiste a África, ¿trabajaste, ejerciste como psicóloga allí? No, no específicamente. La primera vez sí que con el proyecto que me fui pedían que, bueno, que tuviera ciertas, digamos, cualidades, ¿no? Y el tema de que fuera psicóloga, pues sí que ayudó a que me cogieran para el proyecto, porque al final trabajamos con mujeres que, bueno, que estaban en situación de vulnerabilidad, pues, total. La mujer en África y en ciertos países de África ocupa, pues, un papel, bueno, bastante negativo, vamos a llamarlo. Al final es su cultura y, bueno, pues se crían y se educan así, pero es verdad que el papel de la mujer allí pues no es nada positivo. Entonces, pues el objetivo era que personas que tuvieran ciertos conocimientos, ciertas habilidades y demás, pues pudieran pasar el tiempo con estas chicas, con estas mujeres y ayudarlas, digamos, pues a obtener un aprendizaje, a que vieran que hay pues otras cosas en la vida, ¿no? Aparte de, bueno, pues de criar niños, que básicamente es lo que hacen allí. Y en el segundo no, en el segundo es un voluntariado que es totalmente abierto a quien quiera ayudar y aportar su grano de arena. De hecho, sí que hay, bueno, específicamente, por ejemplo, van veterinarias, en este caso, porque la reserva pues trabaja con animales salvajes y entonces pues ese papel es muy importante allí, pero es verdad que está abierto a cualquier persona que quiera aportar ese granito de arena. Hostia, ¿y cómo fue, ya por curiosidad, porque siempre hay mucha gente que quiere hacer este tipo de voluntariados y tal, cómo fue el contactar con, no sé si es una empresa o una ONG? Es una asociación, sí, y bueno, yo al final es que investigo mucho las cosas, ¿no? Entonces, pues fue a través de internet, empecé a buscar, empecé a ver los proyectos y demás. Es verdad que yo estoy muy concienciada también con el tema animal y demás, y por eso ha sido este último voluntariado y fue buscando un proyecto pues que encajara dentro de lo que digamos, a mí me gustaría aportar al mundo y bueno, y un proyecto que fuera positivo, porque es verdad que también he de decir, por desgracia, que hay muchos proyectos que al final es un saca dinero, por decirlo de alguna manera, y no ejerces una ayuda real, ¿no? Y entonces, pues bueno, a base de buscar y demás, pues lo encontré por internet, leí experiencias, hablé con una chica que había estado en estos proyectos y a ¿Te partir gustó? de ¿Lo ahí recomendarías? sí, totalmente. Si quieres decir el nombre, lo puedes Totalmente. decir, no sé. Bueno, yo el último en el que he estado se llama Nancuse. Nancuse. El nombre un poco extraño, sí, Nancuse, pero se puede buscar y tienen además... Buscas, contactas con ellos y dices, oye, quiero ir a algún país de Exactamente, África a hacer un voluntariado y te exactamente, llevan a algún país y tal exactamente. y Sí. vas a hacer una ayuda real, ¿no? No es lo típico que te Con llevan para... en Nancuse, que es el último que he estado, sí que se hace una ayuda real. Nancuse específicamente, digamos, el sitio en el que he estado en Namibia. No sé si tienen en más sitios, pero este es Vale. Namibia. Hay una, o sea, yo conocí este sitio porque hay como una empresa grande que se llama The Gretz Project, ¿vale? Que sí que lleva voluntariados en muchas partes del mundo y entre ellos lleva este, ¿vale? Y ahí sí que es verdad que hay un montón de voluntariado en el resto del mundo. Vale. Y es una ayuda real, que es que eso creo que es lo Sí, importante. a veces, bueno, esto hace muchos años, no sé, se popularizó mucho el tema de ir de voluntariado, no sé, Sí. a Tailandia, no sé qué Sí, tal. la foto y tal, y bueno, yo puedo decir que he tenido la experiencia que no ha sido así. De hecho, no me sentiría cómoda haciendo algo que no fuera realmente esto, que al final, que sí, que te echas una foto en un sitio donde vas, igual que cuando vas a cualquier sitio te echas una foto, ¿no? Pero que la cuestión no es esa. Yo he estado allí, bueno, haciendo de todo, hemos estado en el colegio con los niños y con las niñas, hemos estado con la comunidad, nos has enseñado cómo es allí su vida y demás, y luego aparte yo he estado pues limpiando albercas de los animales, ¿sabes qué te digo? Es que hemos estado haciendo de todo, preparando comida para los animales, o sea, de todo. Hostia. Antes Sí. de pasar un poco a lo que es el ámbito de la psicología, Ujú. ¿qué diferencias en el día a día, obviamente salvando las distancias y eso, pero qué diferencias en el día a día ves de la población de Namibia, por ejemplo, que ha sido el último sitio donde fuiste, a el día a día de la gente de Antequera, por ejemplo? Uf, todo, todo. Es que no sabes, o sea, desde donde vives, por ejemplo, en Namibia, además te lo comentaba antes, que es uno de los sitios con menos personas por kilómetro cuadrado, digamos, o sea que es un sitio totalmente despoblado. De hecho, nosotros llegamos unos días antes y tuvimos la oportunidad de coger un coche y viajar un poco por la zona, porque Namibia es un país seguro, al contrario que Ghana, por ejemplo, que no se puede visitar por tu cuenta. Y la verdad es que no ves a personas en kilómetros y kilómetros
kilómetros y kilómetros y kilómetros, ¿vale? Entonces ya de entrada eso marca, creo, una gran diferencia. No hay personas, no hay recursos. Eso marca otra gran diferencia. Y luego, bueno, la parte ya logística del día a día, como es, por ejemplo, el acceso a la alimentación, que creo que es algo básico y una de las curiosidades que yo siempre cuento de allí es el tema de que los animales se alimentan mejor que las personas que viven allí. Y a la gente le vuela un poco la cabeza cuando digo esto, ¿cómo puede ser? Bueno, al final allí hay animales que están protegidos, como por ejemplo el rinoceronte, los leopardos y demás. ¿Y qué ocurre? Pues que hay muchas personas con mucho dinero que pues son como sponsors de estos animales, es decir, dan dinero para que cada día estos animales coman de forma saludable y todo lo que tienen que comer y digamos los medicamentos que tienen que recibir y demás. ¿Y qué ocurre? Pues que no hay los mismos recursos para las personas y esto es algo que yo considero bastante fuerte, la verdad. Claro, hostia. Sí, la verdad es que sí. Joder. Vale, vamos a meternos en la psicología, pero todavía no dentro me Bueno, es una gustaría... parte, yo creo que es una parte Sí, también sí, de la también. psicología. De hecho, imagínate que yo pienso que, bueno, hablamos de un tema de psicología que aquí en muchos ámbitos, me imagino que ahora lo hablaremos, o en muchas zonas todavía se tiene como un tema tabú, pues imagínate allí que la salud mental es algo que no, o sea, ni se espera todavía. Esa es la cuestión. O sea, cuando Un tú concepto que ni siquiera conocen. claro, cuando tú en tu día a día lo que tu preocupación principal es comer, digamos, y vestirte, por ejemplo, pues porque no tienes para ello, al final hay temas que quedan en un segundo plano como es este. Es así. Claro, ahí un poco de la pregunta que te quería hacer antes de pasar al tema principal. La pregunta es tú, cuando fuiste para allá con tu enfoque de psicóloga, no sé, es verdad que, claro, si tienes que preocupar en sobrevivir, pues la salud mental pues no existe. Claro. O sea, desde el punto de vista de una psicóloga, no sé cómo formular esta pregunta, pero ¿viste algunas preocupaciones, viste algunos problemas que a lo mejor aquí en España serían causa de asistir a psicólogo, que allí no? No sé, es que no sé cómo formular la pregunta porque... Claro, bueno, claro, es que causa de ir al psicólogo, bueno, cualquier duelo, por ejemplo, que tengas, o no sé, por ejemplo, allí una parte que trabajamos con los niños, había niños que tenían diversidad funcional, ¿vale? O sea, niños que tenían, Vale, para que nos entendamos, una discapacidad, ¿no? Entonces, no existen recursos como existen aquí para trabajar con esos niños y con esas niñas. Al final están en el colegio, se gestionan como se puede, pero no se le da, digamos, pues un tratamiento como existe aquí, ¿no? Y se trabaja con ellos para que, bueno, pues el día de mañana sean lo más independientes posible. Esa parte como que no existe, no existe, no ¿no? Un existe, niño no no, existe. disfuncional, ¿has dicho? Diversidad funcional, Diversidad sí, funcional, diversidad perdón. funcional. Claro, está sentado al lado de otro niño, no tiene ningún apoyo extra ni nada No como aquí, existe, ¿no? no, 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 Hostia, no. y temas como por ejemplo el duelo, que algún familiar muera o algo, ¿cómo se lleva allí? Bueno, ellos tienen sus propios recursos, digamos, como para todo. Es decir, si nosotros nos ponemos a pensar aquí hace 60 años, pues igual, Vale, no asistíamos al psicólogo, creo, con la asiduidad que existe hoy en día y con la que se va hoy en día. Entonces, pues cada uno se gestiona desde, bueno, pues desde, entiendo, su ámbito familiar, su soledad y su llevarlo como se puede. Es que no hay otra. De hecho, yo creo que estamos en pleno auge de que las emociones, ¿no? Pues hay que sacarlas y están ahí, ¿no? Y hay que trabajarlas y tal. Pero yo es que creo que incluso aquí hace X años eso tampoco estaba como está a día de hoy. Igual que creo un poco la salud física, es decir, son conceptos que han ido evolucionando y que ahora sí que están en pleno auge, pero antiguamente no. Entonces yo creo que África un poco es como aquí hace pues, muchos años, la realidad. claro, sí, al fin y al cabo tú vas cubriendo necesidades básicas, ¿no? Y llega un Claro, punto en el que dices, vale, voy a preocuparme ahora de la salud mental, claro, o de la salud física, claro. o de la estética. Exactamente, Claro, exactamente. Eso allí no existe como tal. Es decir, que no quiere decir que no hablen pues, de sus temas y de sus cosas, que los hablan, que no quiere decir que, por ejemplo, también existe esa parte, ¿no? De que las mujeres pues se cuidan de cierta forma y tal, ¿no? Más enfocado muchas veces en la fertilidad, ¿no? Y en ese tema, pero que no obviamente como aquí. claro. ¿Existiría alguna relación con la gente del campo que todavía no ha... Bueno, vamos a pasar a ese tema. Espera, Sí. no quiero perderme esta pregunta, ¿vale? Quiero
pero tampoco quiero empezar por aquí, por esta Vale, pregunta, ¿vale? vale. Ahora me la apunto. Has dicho que empezaste en un pueblo muy pequeñito, Villanueva de la Gaida, un pueblo de Ujú. 4.000 habitantes. Tengo tantas preguntas de esto. Vale, en primer lugar, en un pueblo tan pequeño donde todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe quién es quién, de dónde viene, todo. ¿Es un tema tabú ir al psicólogo en un pueblo? Pues mira, yo me he encontrado como los 2 extremos un poco, ¿vale? Que sigue siendo para muchas personas un tema tabú el ir al psicólogo y el, obviamente, que nadie se entere que voy al psicólogo. De hecho, creo que eso juega una parte importante en el tema de que quizás ciertas clínicas en el ámbito rural no puedan subsistir solo trabajando ahí. Es decir, al final tengas que ampliar, trabajar en otros sitios con más población y demás, porque hay una parte en la que, una parte de la población que ir al psicólogo en una zona rural todavía no está bien visto, todavía no se habla abiertamente y bueno, pues genera pues esa controversia, ¿no? También te digo que me he encontrado la parte contraria un poco, que ha habido gente que ha acudido a mí precisamente porque me conocía, ¿vale? Por el hecho de, sabe quién soy y decir, pues me siento cómodo hablando con una persona que sé quién es, fíjate. O sea, qué curioso. Sí, O sea, sí, sí, dos caras sí, de la moneda. exactamente. Hay gente que eso, que es la parte de como uno, y además esa idea que se tiene un poco, ¿no? De que se piensa que, bueno, que por saber su historia, ¿no? O sus problemas, los vas a ir contando, ¿vale? Que obviamente esto está totalmente prohibido y todo es Claro. confidencial, ¿no? Pero claro, se tiene ese concepto porque como en los pueblos existe no sé cómo llamarlo, La cultura de... este hobby un poco, ¿no? De hablar de la vida un poco de los demás, pues claro, se piensa, ¿cómo le voy a contar yo a una persona mi vida para que la esté contando, ¿no? Un poco se tiene ese concepto. Pero es verdad que me he encontrado gente, oye, y no poca, ¿eh? Que ha sido el voy porque te conozco, porque te pongo cara, porque sé quién eres, porque me siento como más en confianza para hablar contigo si sé quién eres, más que con un desconocido. Fíjate. Hostia, qué curioso. No hubiese pensado en Sí, eso. sí, sí, sí. Y de estas personas que vas, bueno, has dicho que empezaste trabajando en tu pueblo, en Villanueva de la Gaida, y ahora trabajas, digamos, en una ciudad, ¿no? En Sí, un pueblo y en una ciudad. sí, ¿Podrías diferenciar un perfil de ¿cómo se llama? Paciente, ¿no? Un perfil de sí, paciente de usuario. pueblo y Ujú. un perfil de paciente de ciudad? ¿Habría alguna diferencia? Mm, Bueno, quizás, lo que pasa que también date cuenta que yo trabajo en Antequera, pero como te he dicho al principio, es como el núcleo, digamos, de todos los pueblos de la comarca. Es decir, yo sigo atendiendo a muchísima gente de los pueblos. Yo no atiendo gente que solo sea de Antequera. Es cierto que, por ejemplo, yo me he encontrado que en los pueblos el tema, por ejemplo, de terapia de pareja y este tipo de cosas es como no, ¿vale? Como o van a otro sitio o no van, ¿vale? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en Antequera la población de Antequera, la gente de Antequera sí que utiliza mucho el recurso de terapia de pareja, abiertamente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo ahí podría marcar una diferencia con respecto a eso. Luego, el tema de la población en sí que viene, yo creo que prácticamente es la misma, porque es cierto que se esperaría quizás que en el pueblo, por la población que vive, ¿no? En el pueblo, pues viniera más gente como de más edad, tal cual, pero es que no ocurre así No hay porque una no van diferencia, al ¿no? psicólogo, claro. Ese es un Claro. poco, Ahí claro, voy a enlazar con la claro. pregunta que te quería hacer antes de África, que decíamos que cuando primero tienes que cumplir las necesidades básicas, que son sobrevivir, Ujú. seguridad y alimentación, Alimentación, claro. no te preocupas de la salud mental. ¿Existe alguna semejanza en los pueblos también? Sobre todo, imagino, con la gente más mayor, los más antiguos, que se Claro, es que dice. yo creo que cuando al final esta gente se ha criado en ese tipo de cultura, que yo creo que hace unos años lo principal era subsistir, comer y las necesidades básicas principales, al final es como que no se le da importancia a la secundaria y es totalmente lógico. Entonces yo creo que cuando tú has crecido con ese pensamiento, salir de ese pensamiento cuesta. Yo creo que cuesta. Y yo Claro. creo que eso es una dificultad que nos encontramos en las zonas rurales, que la gente mayor, por ejemplo, esa parte de pedir ayuda no se tiene tan clara como a lo mejor, por ejemplo, yo que he vivido en Málaga, estudié en Málaga, trabajé un par de años en Benalmádena y como que no se tiene esa cultura de pedir ayuda tan fácilmente, ¿sabes? Como de mis problemas son míos, de mi casa, yo me los como, yo me los guiso, yo me lo todo y no salimos de ahí. Entonces, Tanto hombres como mujeres. tanto hombres como mujeres. Es verdad que las mujeres
un poco menos, ¿vale? Que el perfil mujer sí que acude más al psicólogo y pide más ayuda que el perfil hombre, pero bueno, yo creo que con bastante diferencia, ¿eh? Vale, vale, vale. Sí. Has trabajado con todos los pueblos de, bueno, los que somos de aquí de Málaga sabemos que Antequera es una, pues como una comarca, ¿no? Que engloba varios pueblos y Sí, tal, pueblos más grandes, más pequeños, algunas aldeas incluso. sí. Em, ¿Cuál sería, o sea, cuál serían los problemas? No sé si se dice problemas, no sé qué término se usa exactamente, pero ¿cuáles serían los problemas más comunes cuando van al psicólogo de la gente de las zonas rurales? ¿Existe alguna diferencia? En plan. Sí, yo creo que sí, porque al final en una zona rural tiene diferentes dificultades que a lo mejor en una zona más de ciudad, digamos. En las zonas rurales, sobre todo, yo creo que uno de los problemas es un poco el aislamiento social, el no encontrar muchos recursos sociales, y eso se da a todas las edades, ¿eh? No solo nos enfocamos siempre en las personas mayores, pero no es así, se da en todas las edades, y ahora quiero hacer un comentario con respecto a eso. También, bueno, el tema de la mujer en el mundo rural, creo que también es importante. Ese concepto, no quiero decir términos tampoco con controversia, ¿no? Pero un poco quizás machistas que se tiene todavía, ¿no? Sobre la mujer y demás, pues creo que lleva a la mujer a que pida ayuda en ese aspecto, porque muchas veces no coinciden o no cuajan bien las tradiciones familiares, digamos, bueno, pues con esa mente un poco más abierta que existe hoy en día a todo el nivel laboral, social y demás con respecto a la mujer, por ejemplo. Entonces, eso también es importante. También una dificultad que me encuentro mucho cuando trabajo con gente de zonas rurales y de pueblo es el tema de los prejuicios. O sea, y de esa presión social que existe para muchísimas cosas. Entonces, a la gente le cuesta mucho lidiar con este tipo de temas. Entonces, son problemas que me encuentro muy frecuentemente en consulta. Hostia, lo de los prejuicios me lo veía venir. Es Sí. algo, normalmente en las sociedades más pequeñas y eso es algo así. Me has dicho que querías hacer un comentario sobre el tema Sí, del aislamiento. claro, te quería comentar con respecto al tema del aislamiento, sobre todo el tema social y demás, porque es como que un poco creo que desde fuera se tiene la percepción, el concepto de que en los pueblos quien los pasa mal son las personas mayores, ¿no? Porque es como que se produce ese aislamiento un poco social, no hay muchos recursos, la familia, los hijos y tal, al final buscan fuera, ¿no? Lo que no hay en el pueblo, tanto laboral como académicamente y demás, y entonces como que se produce ese aislamiento social, pero yo creo que también existe un aislamiento un poco social con respecto a la gente joven, es decir, los recursos que existen en los pueblos son muy limitados. No existen muchos recursos para que la gente joven no sé, haga cosas, se divierta, prospere de alguna manera, están muy limitados. Y yo he observado, y esto es un poco opinión mía, ¿vale? No sé si hay estudios sobre ello y demás, pero yo un poco he observado que al final en los pueblos, y porque soy de pueblo, ¿no? Y al final yo creo que la experiencia también está ahí, la gente joven al no tener muchos recursos a donde acudir, al final terminan siempre haciendo lo mismo, que es salir, el bar, el beber, ¿vale? Y me encuentro muchos problemas de alcoholismo y de alcoholismo que no se entiende como un problema, sino que está totalmente socializado, que yo desde fuera lo veo un problema, ¿vale? Cuando lo observo lo veo un problema, pero que se tiene tan normalizado porque no hay otra cosa que hacer que a lo que se acude es pues a eso, a estar en el bar o en el parque allá en el pueblo, a beber, a compartir con los amigos, ¿no? Y creo que eso es algo que cuando tú te quedas en el pueblo, cuando al final pues, bueno, no sales de ahí, no te vas a estudiar o te vas y vuelves, ¿no? Y al final haces tu vida ahí, yo veo una evolución con eso porque yo sigo viendo a la gente que hace siempre lo mismo, ¿no? Que es salir al bar del pueblo, tengas la edad que tengas. De hecho, a mí me da mucha curiosidad cuando yo voy a mi pueblo que tú, por ejemplo, sales en una ciudad y tú vas a una discoteca y es como hay edades, ¿no? Como que esta discoteca más para a partir de tal edad, ¿no? Tú vas al pueblo y es como que todo el mundo, o sea, yo me encuentro chavales de 13, 14 años en el sitio con gente de 50 años y es como, ¿sabes qué te digo? Y eso me genera mucha curiosidad, que al final es como siempre es lo mismo. Entonces creo que eso es una dificultad importante. O sea, ¿la monotonía sería algo La a tratar monotonía. en? Sí, yo creo que sí.
La monotonía es la falta de recursos, sobre todo. Es como que al final, y esto lo he tratado yo trabajo con ayuntamiento y presentado proyectos y tal, y lo he hablado porque es como que no hay un recurso para la gente joven, para que se divierta de una forma que sea sana, para que haga otro tipo de cosas. Tú te vas a una ciudad y hay 500.000 deportes para hacer, hay cine, hay 80.000 actividades, tú te vas a un pueblo y no hay nada. Nada. Entonces, claro, al final, ¿qué terminas haciendo? Porque de alguna manera tú, pues, tienes que salir, divertirte, hacer cosas, ¿no? Y más con esa edad, ¿no? Que estás descubriendo, ¿no? Y al final, ¿qué terminas haciendo? Pues eso. Hostia, qué curioso, nunca había pensado en eso. Es algo, pues, lo del alcoholismo, lo que has comentado del alcoholismo. Ujú. A ver, a mí algo que me llama mucho la atención es que a veces pues, voy a desayunar y a las 7 de la mañana ya veo cómo están con el licor, con no sé Sí, qué, que para mí, no sé si es de ciudad o es cultura propia, pero es verdad, y no lo había es pensado, impensable, no claro. lo había pensado en Sí. eso. Vale, has mencionado el aislamiento, el machismo, también has mencionado, que tampoco lo tenía apuntado, pero Ujú. otra cosa como el alcoholismo, los prejuicios y el alcoholismo. Vamos a hacer una cosilla, vamos a ir por partes, Vale. cada uno, ¿vale? Porque es verdad que, por ejemplo, hay varios temas que no tenía yo apuntados, como el machismo y el alcoholismo, que no los tenía apuntados, pero vamos a hacer una cosa. Yo te voy a proponer temas Vale. y vamos a ver cómo se abordarían desde el punto de vista de la psicología, Ujú. ¿vale? En primer lugar, vamos a empezar por el tema del aislamiento, que creo que es uno de los más importantes y casi en el 100% de la gente que se va al campo a vivir, vas a estar aislado. Un paciente que va a tu consulta, que se acaba de, bueno, que vive en el mundo rural y que se siente aislado, se siente solo. ¿Cómo se aborda eso desde la psicología? Se aborda de forma compleja, porque, claro, es muy diferente el sentirse solo que el estar solo, Vale, ¿vale? ok. Entonces, hay que partir de ahí. Una cosa es que nos sintamos solos y otra que realmente estemos solos. Entonces, cuando es un sentimiento de soledad, pero nosotros realmente sí que tenemos apoyos y demás, familia, tal, entonces siempre se trabaja de forma bueno, que entendamos la soledad como parte de la vida, que valoremos el que sí que tenemos personas, el tal, es como esa sensación de no estamos solos realmente, sino nos sentimos así y hay emociones que trabajar y heridas quizás que trabajar. La parte difícil viene cuando realmente uno se siente solo porque está solo. Esa es la parte compleja. Porque claro, al final es muy fácil decir, bueno, si te sientes solo, pues busca cosas que hacer, gente con la que estar, claro. Pero nos vamos a que yo esto lo trabajo en una ciudad y es fácil. Además, yo cuando trabajaba en Málaga le hacía a la gente una lista de, ¿qué te gusta hacer? No, pues una lista de 300.000 recursos donde pueda acudir. Cuando tú estás en un pueblo, eso no es tan fácil. Si tú buscas los dos recursos concretos que hay, además me pasa un poco con las personas mayores, casos que he tenido un poco de mujeres que se quedan viudas, ¿vale? Que ahí también unimos el tema de la mujer, ¿no? Y es como, no tengo nada que, o sea, ¿para dónde tiro? Claro, Entonces, se busca algún tipo de recurso que haya en el pueblo, asociación de mujeres, alguna actividad que haya, y se intenta darle como un sustento de alguna manera, porque al final se necesita ese sustento. Aparte de trabajar, pues bueno, el sacar de otras cosas, es decir, que al final todo no se resuma a estoy solo y ya está. O sea, que claro, la vida son más cosas e intentar buscar pues otro tipo de cosas bueno, pues que nos llenen, que nos motiven, que la vida no se acaba porque estemos solos, ¿vale? Pero sí que es verdad que es importante dar como ese sustento. Al final, cuando trabajas, y creo que va muy unido un poco el tema del aislamiento social con el tema suicidio, ¿vale? Y creo que van un poco de la mano, por desgracia, en muchos contextos. Em, Cuando trabajamos tema suicidio, el principal recurso es que estés con una persona. O sea, y eso es todo en todos los ambientes, digamos, en todos los contextos que tú te encuentres, cuando tú trabajas con una persona que presenta ideas suicidas y que te lo verbaliza y demás, es que se apoye en alguien y que alguien sea como ese, entre comillas, vigilante, ¿no? Pero ya no solo como vigilante, sino como apoyo. De hecho, tuve la suerte de que estuve en prisión unos años colaborando con la prisión de Alaurín, y en la prisión de Alaurín existe el papel del apoyo, digamos, de la persona que está en la celda con la persona que tiene ideas suicidas y demás. Entonces, como que lo primero es buscarle el apoyo. Entonces, esto en una zona rural muchas veces es complejo y complicado. claro. Claro.
Entonces, alguien que está completamente aislado y que te dice, oye, me quiero suicidar, ¿cómo le buscas tú ese apoyo? ¿O cómo le recomiendas a esa persona buscar ese apoyo? Bueno, yo cuando, sobre todo cuando son personas pues muy vulnerables o incluso de edad más avanzada y demás, intento buscarle yo el recurso. Es decir, si hay que hablar con ayuntamientos, se habla con ayuntamientos, incluso Cruz Roja, que bueno, trabaja en zonas más grandes, pero es verdad que se desplaza a ciertos municipios y demás, entonces se habla con Cruz Roja, hay voluntarios que también se dedican a acompañar a estas personas, entonces pues como que se busca el recurso para que haya alguien que esté ahí digamos, un poco pendiente, cuando esa persona no tiene a nadie. Hablamos de esto. O cuando no tiene a nadie, o cuando a quien tiene está lejos. Porque, por Claro, ejemplo, el caso que yo te comento, o que te comentaba antes de una mujer, por ejemplo, que eso es muy frecuente, que se ha quedado viuda, eh, tiene hijos, pero normalmente los hijos están fuera. Es decir, al final el pueblo está, pues, sola. claro. Entonces, pues ahí se tira, pues, digamos, un poco la comunidad, ¿vale? Vale, vale, vale. Ahora pasamos con ese tema que creo que Ujú. estaba relacionado más con el tema del machismo, me has Sí, comentado antes. sí, Ya que nos hemos metido aislamiento y suicidio, vamos a meter un poquillo más aquí y tal, porque hay un tema perfecto. muy concreto que me gustaría mencionar. No sé si lo sabrás, pero dentro del mundillo, del mundo rural, se suicidó hace poco tiempo, relativamente poco tiempo, un muchacho que se llama David, era un Ujú. agricultor de Aragón, un chico muy joven, con 27 años, y bueno, lo que se pone en internet que le pasaba era que pues tenía muchas trabas por la burocracia, tal, no sé qué, estaban metiéndole mucha presión y también, pues bueno, era un tío que estaba también, pues, en el campo, Ujú. ¿vale? Entonces, todos esos factores hicieron que el muchacho, pues, al final, pues, se terminó suicidando. Si hay otra persona que a lo mejor estés en esa misma situación, que sientes que, por ejemplo, todo lo que estás haciendo no sirve, estás luchando por algo que realmente no va para adelante, porque no tienes ningún apoyo y eres tú el único que a veces que ve que todo eso no sigue. Y encima se suma que estás solo, esa persona va a tu consulta, ¿cómo empiezas a trabajar con esa persona? Porque está jodida. Sí, está jodida. Bueno, primeramente validando todo lo que está haciendo, ¿vale? Porque yo creo que al final el caso de este chico, como muchos otros casos, yo creo que el caso de este chico es un caso un poco particular, ¿vale? Pero un poco particular por el hecho de que no hay mucha gente joven que luche y reivindique los derechos, y menos del campo, de la manera que quizás este chico lo hizo. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya no es solo un aislamiento, digamos, a nivel de dónde vive o tal o cual, sino una falta de apoyos, realmente. No sé cuánta gente apoyaba, digamos, ¿cómo decirte? Pues lo que este chico reivindicaba, ¿no? Pero es cierto que no suele ser frecuente que la gente joven se mueva en eso. Entonces, claro, en primera instancia, validando muchísimo la labor que está haciendo y sacándole toda la parte positiva a eso que está haciendo. Ese es el primer paso. El segundo paso, como te he dicho antes, buscar los recursos. O sea, buscar los recursos para que haya alguien que esté ahí, ¿no? Que él se sienta apoyado por. Y un poco también ver qué necesita. Porque, claro, eso ya es un poco individual. Es decir, todos los casos no son iguales. Todas las personas que están en una situación, por ejemplo, de idea suicida, no quieren lo mismo o no necesitan lo mismo. Entonces, con este chico en concreto, sería también un poco, pues, no sé, preguntarle realmente qué necesitaría él para sentirse mejor en la situación en la que está y un poco ofrecerle las vías de eso, si es que existen. Porque no sabemos si este chico, su problema principal era pues el tema de la lucha que tenía constante y que no daba un resultado. No sabemos si su problema era que estaba hasta aquí, que era otro de los que se menciona, que estaba hasta aquí con el tema de, bueno, de que no paraban del tema burocrático, ¿no? De ponerle trabas y demás. No sabemos si su problema era un estrés crónico y ahí aferrado al tema de trabajar en el campo y las horas que echas en el campo y demás. Entonces, realmente no sabemos qué necesitaba este chico. Entonces, lo primero es ver qué se necesita, qué necesita esa persona para estar bien en su vida, porque no todos necesitamos lo mismo, Claro. realmente. Claro, es interesante el tema de la validación, porque es verdad, un chaval que llevaba ya tiempo, ¿eh? O sea, que habría empezado jovencito, jovencito. Y ya, de hecho, creo que se plantó, no sé dónde fue, una sede de algo. Sí, Y sí, lo leí. después también fue a Valencia a ayudar con los tractores y tal, a Sí, quitar barro y eso. Hostia, es verdad que tiene muchas cosas que validar, totalmente. que se le podría dar. Claro, ¿quién validaba eso?
se le validaba o no se le validaba, no lo sabemos. También cuando tú ocupas una figura un poco, digamos, mediática, aunque este chico no lo era tal cual, pero sí que es verdad que pertenecía a una asociación que se dedicaba a esto. No sé si pertenecía o la fundó él, no sé, como que ahí había... No sé exactamente, pero estaba bastante activo en la Claro, lucha. yo creo que ahí te encuentras también como dos vertientes, ¿no? La que te apoya y la que te rechaza. Entonces tampoco sabemos cómo este chico manejaba también eso. Quizá esa frustración también de no conseguir, de luchar y no conseguir cosas. Es que es muy complejo. Yo creo que en muchos ámbitos laborales existen muchos problemas y precariedades y demás, pero es verdad que en el ámbito del campo creo que uno de los que más. Yo vengo de familia, mi padre se dedica a la agricultura y mi padre, yo ahí, bueno, ahora que no vivo en casa, pero cuando yo vivía en casa, yo había días que no lo veía. Es decir, se iba de madrugada a trabajar y volvía de noche de trabajar. Entonces, y luego con muchas, es verdad, con muchas trabas, con un sistema que no te da facilidades, con años que la cosecha se va al carajo y ahora qué haces, ¿no? Con todo ese tipo de cosas que, bueno, pues que creo que no dan estabilidad a una vida y al final son estresores para que una persona no se encuentre bien psicológicamente. Entonces, ahí hay muchos factores que podían influir en que quizá este chico pues llegara al punto en el que llegó, por desgracia. Has mencionado la palabra estresores. Estresores. Ya Estresores. desde el desconocimiento, eso que es. Bueno, estresores son pues factores que pueden hacer que tú no te encuentres bien y la acumulación de esos factores haga que tú entres pues un poco entre comillas en colapso en ciertas cosas. Factores que hacen que no te encuentres bien con ciertas cosas. Y este Vale. chico tenía muchos factores estresores, es decir, muchas dificultades que se iban añadiendo unas a otras que podían hacer que él pues no se encontrara bien y no viera salida al momento, al sitio o a cómo se encontraba. Vale, vale, está interesante esa palabra. Estresores. Estresores. No lo habías escuchado. Bueno, a ver, me podía hacer una idea de lo que era, ¿vale? Pero sí, sí. Y, vale, hostia, pues me ha resultado muy interesante lo que has dicho de la validación, lo de validar esas cosas que hacía, que, hostia, sí que tenía bastantes cosas Claro, que y la validar. validación y, oye, quiero añadir el acompañamiento. Creo que ¿Acompañamiento de quién? da igual de quién sea, de alguien que vea en lo que estás haciendo algo que puede ser positivo, que puede prosperar y no, y que está bien y que te diga, lo está haciendo genial y te acompañe a eso. O sea, porque yo digo que aquí sentados todos desde nuestra casa y tal, es muy fácil decir, lo está haciendo muy bien. Sí, por ejemplo, tú que estás haciendo esto, ¿no? En plan, lo estás haciendo muy bien, vale, pero ¿cuál es la cuestión? El acompañamiento, el que pues se promueva, por ejemplo, en tu caso, el que se vean vídeos, se compartan, tal, ¿no? No solo el, qué guay, ¿no? Pero ya Ujú, está. O sea, el que se haga algo con eso. Yo claro. creo que es importante. No, ya no solo acompañamiento físico, sino acompañamiento pues de eso, de lo que haces en sí. Porque yo creo que eso es lo que determina que realmente tú estés validando eso, ¿vale? No es lo Vale, mismo que a ti te digan qué bien lo estás haciendo. Oye, qué bien, qué guay lo que hace, ¿no? Que se vean tus vídeos, se compartan, se tal, ¿no? Es como que claro. eso es lo que demuestra y lo que te dice realmente que lo estás haciendo guay. Vale, vale. No sé si me he explicado. Sí, 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 se entiende perfectamente. Sí, un poco el ir más allá, ¿no? Claro, Lo superficial, lo profundizar, ¿no? exactamente. Vale, vale. Has mencionado antes el tema de, vamos a relacionar el aislamiento con el machismo, que lo mencioné antes, con una persona viuda. Ujú, Por ejemplo, es verdad que también, claro, otro tema que hay en los pueblos mucho es el tema del machismo también y eso. Y comentabas un caso de una señora que se había quedado aislada, ujú. viuda, ¿Viuda? sola. Y claro, y ya no es solo quedarse solo, sino que, claro, es verdad que en un pueblo no se entiende tanto que una mujer mayor salga a hacer actividades de ocio como hace un hombre. Claro, y ya no esto, porque claro, efectivamente lo que dice, o sea, tú te vas al bar del pueblo y ¿quién hay? Están los hombres bebiéndose el carajillo por la mañana, la cerveza del mediodía y el cafelito de la tarde, ¿no? Pero tú es raro que veas mujeres, sobre todo solas, porque los hombres van solo al bar. A mí esto es una cosa que me causa mucha curiosidad. Un hombre va solo al bar y allí se junta con los que hay en el bar. Las mujeres, cuando salen, salen porque salgan con alguien.
y se sienten en el bar a tomarse un cafelito las 2, ¿no? O las 3 o las 4, pero no van solas a un bar a ver quién hay, a charlar del día, por ejemplo. Y eso ya creo que marca un punto importante, porque al final tienes que tener a alguien que te acompañe a eso. El hombre, por ejemplo, no tiene que tenerlo, ¿vale? Entonces, eso creo que es un punto importante. Y el machismo ya no solo en ese aspecto, sino en el aspecto de cuando en una casa la gran mayoría de cosas las ha gestionado, digamos, el hombre de la pareja, cuando la mujer fallece, o sea, cuando el hombre fallece y la mujer se queda sola, hay muchas cosas que la mujer no sabe hacer. O sea, yo me he encontrado desde el punto de no saber manejar una cartilla bancaria. No, es que las cuentas las llevaba mi marido. Por ejemplo, un papel de un médico. No, es que los papeles los llevaba mi marido. Claro, es como, o sea, Claro. hasta ese punto. O sea, ya no el punto de salir y tal, sino el punto que dentro de tu hogar hay cosas que como las hacía otra persona y como culturalmente, pues esa parte se ha dejado al hombre, ¿no? O en esa casa se ha dejado al hombre, pues tú no sabes hacerla. Eso es una cuestión importante. ¿Y cómo solucionan esas cosas una mujer que se ha quedado sola? Claro, Necesita ayuda también, ¿no? necesita, Acompañamiento. necesita acompañamiento. Es que ahí, ese es el punto principal del aislamiento social, que es que mm, es muy fácil decir esa psicología, ¿no? Súper positiva de no pasa nada, tal, hay que abrazar la soledad, ta, 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 que muy bien, pero que necesitamos a las personas y necesitamos que nos enseñen a hacer ciertas cosas. Yo he enseñado a mujeres a manejar el dinero, ¿vale? Porque no sabían manejar el dinero, comprar, ir a un banco. No sabían. Y entonces, por ejemplo, yo he hecho ese acompañamiento. Porque dentro de la psicología también nos pensamos que todo es como el estar en tu consulta y ya está, ¿no? Y como que la persona viene, te cuenta sus problemas, tú le das herramientas y ya está. No, es que aquí hay más cosas dentro de todo eso. Entonces, por ejemplo, yo he acompañado a mujeres a este tipo de cosas, ¿vale? Hostia. Y el machismo, y lo quiero recalcar, ya no solo por la parte de la mujer, fíjate qué curiosidad, por la parte del hombre. En el campo se tiene ese concepto tan marcado de que el hombre es fuerte, que el hombre es tal, que el hombre es cual, que es muy complicado que un hombre pida ayuda, que un hombre entienda que se puede sentir vulnerable sin sentirse débil, por ejemplo, bueno, y que existen las emociones y que llora y que lo pasa mal y que esto todavía en las zonas rurales se tiene como muy, muy tabú el tema de que un hombre pues eso, pues pueda estar mal y no pasa nada y no es más débil por eso. Y me ha pasado, por ejemplo, una cosa curiosa cuando tenía la consulta allí en Algaidas, en el pueblo. Tuve un señor mayor, además era vecino mío, vivía cerca de mí, y este señor tenía como toda una estrategia para entrar en la consulta. Yo tenía la consulta a pie de calle y era como toda una estrategia porque él tenía que entrar en la consulta sin que nadie lo viera. De hecho, cuando salía de la consulta, yo tengo una ventana grande y él se asomaba antes de salir a la consulta. Incluso venían determinadas las horas a las que venía. Porque cuando la hora de más gente en la calle, no, porque no se puede saber que vengo aquí. ¿Vale? Fíjate hasta qué punto se lleva ese tema. Y este te hablo que es el que pidió ayuda y decidió venir. Claro. Que de eso no hay tanto. Entonces, el, entre comillas, un poco el machismo no se vive solo desde la parte de la mujer, sino también desde la parte del hombre, ¿no? De esa imagen que hay que tener de hombre duro, tal, no sé qué, y fuerte, que no se puede permitir, pues necesita ayuda para gestionar cosas de su vida, por ejemplo. Claro. Hostia. Sí que es verdad que eso es algo que afecta mucho a todos, vaya. A Ujú. todos. Lo de pedir ayuda, a veces no sabemos cuándo pedirlo. Y a veces viene bien pedir ayuda, que. Hostia. Claro, o sea, a veces no, que siempre. Es decir, yo siempre le pongo a la gente el mismo ejemplo y es que si a ti te duele aquí y tú vas al médico, ¿por qué si tú tienes algo que a ti dentro te está afectando, no vas al psicólogo? O sea, que es tan sencillo como eso. No Claro. hay más. Puede ser que a veces no sean capaces de reconocer cuando algo le está doliendo. Por ejemplo, por ejemplo, hay mucha gente que le pasa y sobre todo en los temas que te he comentado de ese concepto de hombre, ¿no? Que se tiene de pueblo, es así. Mira, hace poco he tenido un caso, un tema judicial y tal, de un hombre que ha tenido, bueno, que ha tenido una dificultad, ¿no? Con gente, ¿no? Digamos, y ahí ha habido un tema judicial y tal. Y este hombre puso una denuncia porque tenía miedo, porque estaba mal, porque, bueno, ha desarrollado una serie de secuelas en función a eso, ¿no? Y este hombre cuando se planta en el juicio, y me río, pero no me hace ninguna gracia, se planta en el juicio y cuando le preguntaron si él sentía miedo, él dijo que no.
y tenía un montón de secuelas psicológicas, de hecho, de no salir de casa por tener miedo, porque no se veía capaz. Y llegó al juicio y él allí verbalizó delante de todo el mundo que él no tenía miedo, que va a tener miedo. Fíjate hasta qué punto nos cuesta reconocer, pues, esto me da miedo, esto no me gusta, esto me está sentando mal, esto... Pues hasta ese punto, Ya, bastante testarudo. totalmente. Pero en los pueblos es un poco así, ¿eh? Sí. En los pueblos es así y yo lo veo ya no a nivel de mi trabajo, sino a nivel de que yo soy de allí, voy a visitar a mi familia y es que lo sigo viendo, lo sigo viendo. Es algo que, bueno, tú puedes hablar de todo en la barra del bar, pero no se ponen a hablar de sus problemas. Fíjate que eso es otra cosa que me da curiosidad. Las mujeres cuando se juntan, cuando nos juntamos, es como para contarnos nuestras cosas, ¿no? Es como para pedirnos consejos, para tal, para cual. Los hombres en los pueblos, en el bar, no se piden consejos, no se cuentan sus problemas, no. Es como hablan del campo, del tiempo, de tal, de las noticias, pero no hablan de ellos. De me ha Sí. pasado esto, no hablan de eso. Joder. Sí, mis primeras conversaciones aquí en el pueblo cuando iba a desayunar era la uva, no sé qué. Claro, Sí, va a sí, llover, no sí. va a llover, tal. Claro, no se habla de los problemas. Es como que no existen. Sí, casi incluso en tu círculo más cerrado, más privado. Claro, Mm. que yo me voy al tema pueblo porque estamos hablando de eso, pero yo creo que a nivel general socialmente todavía, y mira que cada vez menos, ¿eh? Y que cada vez más chicos piden ayuda y a mí me encanta porque creo que es necesario, pero, y lo valido mucho, ¿no? Además lo utilizo mucho y lo valido mucho en consulta porque creo que bueno, que si lo necesitan es necesario, pero es verdad que aunque sea cada vez más, todavía muy poco. Y en los contextos sociales de cada uno lo veremos. O sea, los problemas no existen. Y no nos sentimos mal por cosas, por ejemplo. Sí, sí, de verdad. ¿Vale? Otra cosa muy interesante, bueno, muy interesante que ocurre mucho en los pueblos también es el tema de seguir haciendo lo mismo que han hecho tus padres. Si tu padre hacía esto, tienes que seguir. ¿Cómo cómo se trabaja desde la psicología los prejuicios en las zonas rurales o en los pueblos? Bueno, un poco depende de la edad a la que nos enfrentemos, digamos. Yo creo que esto es necesario trabajarlo desde el colegio y desde enseñarle a los niños y a las niñas que hay más cosas por hacer que no solo lo que ven allí, lo que se ve realmente. A mí una actividad que me gusta mucho, que a veces se ha hecho, que es por ejemplo, llevar a mujeres de distintas profesiones y sobre todo profesiones que no suelen ser de mujeres, ¿no? O no están unidas normalmente a mujeres, como pues que cuenten allí su experiencia a los niños y las niñas, que vean que hay otras cosas, ¿vale? A mí hay una cosa que siento que juega ahí un arma de doble filo, el tema de promover el hecho de salir del pueblo, estudiar, hay más mundo, ta, 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 con el hecho de que eso creo que también provoca, pues, que lo que nos estemos encontrando es pueblos cada vez con menos personas. Entonces, Claro. ahí Por un lado hay, una cosa, por otro lado otra. claro, claro, o sea, que está muy bien esa parte y a mí me la han vendido desde pequeña de esa independencia, de te tienes que ir a estudiar, a vivir a otro sitio, a tal, porque como que el pueblo no vas a encontrar como una salida, ¿no? Digamos, pues, que no sea, pues, trabajar en el campo, en el supermercado o en las 4 cosas que hay, ¿no? Pero claro, eso también está llevando a que en los pueblos cada vez quede menos gente. Claro. Entonces, yo creo que hay una parte también de, bueno, pues de recursos que creo que se deberían de promover, ¿no? En los pueblos para que, bueno, pues hubiera ciertas profesiones y demás que, bueno, pues que también se hicieran desde los pueblos. Fíjate yo misma, que yo me mudé a mi consulta a una zona como más, digamos, con más población y demás, y que al final la gente del pueblo viene a ese sitio, pero la quité del pueblo porque económicamente no cumplía, digamos, lo necesario y porque o sea, para la gente está más normalizado vamos a la ciudad a hacer X cosas que vamos a otro pueblo a hacer X cosas. Fíjate qué tontería, pero es así. Claro. Es como gente del pueblo de al lado, en vez de venir al pueblo de al lado, al psicólogo, por ejemplo, se va al sitio más cosmopolita, ¿no? A la ciudad, digamos. Entonces, promover también los recursos dentro de los municipios. Pero yo me he ido porque estábamos hablando de los prejuicios. Y es que al final, es lo que digo, creo que va un poco una cosa unida con la otra. El hecho de un poco
abrir la mente, o sea, de enseñar que hay una vida pues más allá de las 4 cosas que se hacen en un pueblo, por ejemplo. Yo cuando los niños me venían, por ejemplo, de más pequeño y me decían lo de, pues yo quiero ser aceitunero con mi papá, ¿no? O tal, que yo lo veo fantástico y lo valido, pero también les valido la parte de que podemos llegar más allá, ¿no? Por ejemplo, pues ingeniero agrícola, ¿no? Es como trabajar para el campo, pero desde Sí, otra, por ejemplo, desde otra parte, ¿no? Entonces, como no quedarnos ahí, ¿no? Sino como ampliar y saber que podemos hacer ciertas cosas, por ejemplo, en el campo, pero desde un nivel un poco, pues, más amplio, más elevado, digamos, desde otra perspectiva, por así decirlo. hostia. Sí, sí, interesante eso de... Estás como que evolucionando la profesión, por así decirlo, Claro, sin salirte de... Sigues exactamente. siendo aceitunero, entre comillas, pero pues Exactamente, ahora lo haces con una exactamente. base... Oye, y que no, con esto no quiero decir, y lo vuelvo a repetir, que mi padre trabaja en el campo y que con esto no quiero decir que esa profesión no sea válida. Al final tenemos que existir personas que trabajemos en todas las profesiones y eso es así. O sea, con esto no quiero desvalorizar que ese trabajo no sea no sea adecuado. Al contrario, me parece un trabajo además precioso y yo trabajo en el campo con mi padre y por eso estudié, la verdad, porque mi padre me llevaba al campo y era un trabajo muy duro y yo pensé que eso no lo quería para mí, fíjate, pero que al final todos los trabajos, tenemos que existir personas para hacer todos los trabajos y eso es así, pero que como que la visión desde más pequeños no se quede en que solo existe eso, esa es la idea, eso es lo que yo quiero indicar, que no nos Claro. quedemos solo ahí, ¿vale? Vale, 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 vale. Y bueno, voy a intentar enlazar el siguiente tema con un tema anterior que hemos mencionado, por ejemplo, la soledad, y eso a veces ocurre bien por que se separan las parejas o bien por pérdida, por fallecimiento. El tema del duelo en alguien que vive en una zona rural, ¿cómo es? Porque claro, una persona no puede salir a relacionarse con tanta frecuencia, no tiene tanta, como has dicho antes, tantas actividades, tantas cosas que hacer. ¿Cómo es el duelo para alguien que vive en un pueblo o en una zona rural? Pues mira, creo que vivir en una zona rural y la parte del duelo tiene su parte positiva y su parte negativa. Y te explico. En una ciudad, todo, creo que en muchos aspectos hay más aislamiento que en un pueblo. Es decir, en un pueblo creo que existe un concepto un poco más de comunidad de lo que existe en una ciudad. Yo he vivido en ciudad y yo no sabía quién era mi vecino de frente, ¿vale? Y en un pueblo al final está la parte negativa de que nos conocemos todos y eso causa muchos malestares, ¿no? Pero está también la parte positiva de que, por ejemplo, tú conoces a tus vecinas y te relacionas con tus vecinas, ¿vale? Y eso es un punto de apoyo normalmente bastante bueno. Entonces, ahí voy a lanzar algo positivo, que es que ese concepto de comunidad en los pueblos sí que es mucho mejor que, por ejemplo, en las ciudades. La parte negativa, y me he encontrado algún caso, por ejemplo, de que esa persona se aísle más en cuanto, por ejemplo, a salir a dar un paseo, porque en un pueblo al conocerse todo el mundo, una persona de un punto a otro puede encontrarse a 10 personas y saludar a las 10 personas, ¿vale? Esto, mi marido, por ejemplo, que es de Málaga, capital, le brota un poco la cabeza porque dice que yo voy por la calle y hola a todo el mundo. Y claro, él me pregunta, ¿lo conoce? Del pueblo. Claro, no, a lo mejor no un hola, ¿cómo estás? Pero sí, es del pueblo, entonces te saludas con todo el mundo, ¿no? Tú vas por una ciudad y tú no miras ni a la gente que pasa por tu lado, y eso es así, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando estamos en un momento de vulnerabilidad, como puede ser un duelo o cualquier otro tipo de cosa, eso se puede volver en tu contra. Porque a mí me ha pasado y he tenido casos en los que salir y de aquí a aquí, que te paren 10 personas, ¿cómo estás? ¿Cómo lo llevas? Tal, no sé qué, ay, qué pena, no sé cuánto. Entonces, esa parte produce un poco más de aislamiento, ¿eh? No es tan positivo como podemos creer, porque es todo el Claro. rato incidiendo Sí, estás repitiendo lo mismo tantas en veces. O el sea, mismo estás problema. recordando tu situación, tu problema, lo que sea, Exactamente, constantemente. Ya sea un duelo, ya sea cualquier otra cosa por la que te pregunten. exactamente. Entonces, sí Vuelve a que ser en lo esa mismo, un arma de parte, doble filo otra vez. un arma de doble filo, claro. Es que yo creo que al final el tema rural tiene su parte muy positiva, pero también tiene sus partes negativas. Entonces, fíjate que hablamos de comunidad, ¿no? Y de ese concepto un poco de comunidad social, que es muy positivo, pero hasta un punto. Llega un punto en el que a lo mejor se vuelve un problema añadido al que a lo mejor ya tienes. Entonces, Claro. es así. Con el tema de que Sí. la gente se quede sola y demás, hace poco una compi me envió, hay un proyecto que yo no lo conocía, que se llama Proyecto Alexa, Ujú. que me dio mucha curiosidad porque como que desde
creo, no sé si estoy lo cierto o no, pero creo que desde Cruz Roja se está haciendo como un proyecto en el que a las personas que viven en zonas rurales, que viven solas o a lo mejor viven en pareja pero no tienen, digamos, apoyo de hijos tal y cual, se está instalando una Alexa en su casa que va con una pantalla y tal, y como que voluntarios de Cruz Roja, tú puedes contactar con ellos, te gestionan la agenda de tu tablet, digamos, y te recuerdan cada día si tienes una cita médica, si te tienes que tomar una pastilla, si tal, si cual. Es como que funciona un poco de apoyo. Y tienes detrás una persona que puedes contactar con ella y con una videollamada habla contigo, te ayuda en lo que necesites y tal. Y es un proyecto que yo no conocía y que lo veo bastante bueno, tanto que critican muchas veces las tecnologías, porque se critican mucho, pero creo que para este tipo de cosas son muy positivas, porque, bueno, ahí la persona tiene un recurso, de hecho se le enseña a manejar este recurso, porque claro, tú dices, bueno, una persona mayor tal, se le enseña a manejar este recurso. Y tiene pues una vía de tener un apoyo ahí de alguien que, bueno, pues que puedes acudir en el momento en el que lo necesitas, cuando te sientes solo, y habla contigo, por ejemplo. Entonces, la verdad que lo veo un proyecto bastante guay, ¿eh? Qué interesante. Sí. Son personas, ¿no? No Son es voluntarios voluntario. creo, si no me equivoco, de Cruz Roja, son voluntarios. De hecho, cuando a ti te enseñan a manejar, o sea, lo que se hace una videollamada, tú lo estás viendo. Porque es verdad que creo que existe un recurso en Andalucía, que es un teléfono que tú puedes llamar, pero creo que está en los centros de salud o no sé, y que esa persona habla contigo, pero es verdad que sé que es un recurso muy, muy, muy limitado. Entonces, en esto es una persona que es un voluntario que está detrás de la pantalla y de hecho ese voluntario tiene acceso a manejar tu Alexa para gestionar tus cosas. Y de hecho, esa persona, por ejemplo, tú, tal, no sé qué, necesito ir al médico por tal, esa persona te gestiona la cita médica, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, como que creo que es un recurso bastante bueno para gente pues que está sola, que no tiene recursos y apoyo y que, bueno, que necesita un poco de ayuda. Sí, totalmente. Mi abuela tiene una cosilla que es como un botón rojo, que es de Cruz Roja también, y Exacto. lo uso sobre todo en caso de emergencia. Claro, En claro. caso de emergencia. Vale, has mencionado las tecnologías. Te quería hacer una pregunta que se me ha venido a la cabeza, que no está tan enfocado en el mundo rural, pero puede que mucha gente que esté aislada en los pueblos, en zonas rurales y eso, lo termine usando. Y es usar ChatGPT eh, Vamos a llamarlo sustitutivo de... como un sustitutivo de alguien, de una persona, ya Mira, ya no un psicólogo, sino de alguien con quien hablar. ¿Qué, qué desventajas puede tener utilizar la inteligencia artificial como vamos a ver. alguien de acompañamiento, un psicólogo o algo? Eh, mm, es que esto es un tema muy complejo. Nos estamos encontrando problemas con esto ya en consulta, ¿vale? Sobre todo, o sea, en sí no hemos encontrado, yo en este caso me he encontrado problemas sobre todo con eh, niños, chicos, chicas, chavales, gente con diversidad funcional, ¿vale? También, que, bueno, y algunas personas adultas también han venido ya, que utilizan este recurso como un sustitutivo de una terapia, por ejemplo. Ya no como sustitutivo de una terapia, como sustitutivo de una situación social. O sea, el o sea, el hablar con ChatGPT como si fuera un amigo, ¿vale? Y tú le preguntas y te responde. No como yo le puedo preguntar a ChatGPT, que le pregunto alguna cosa puntual de esto o lo otro o tal, o lo típico que se hace ahora, sobre todo los profesionales, yo lo hago un poco de, ponme esta frase más formal, tal, ¿no? Pues ese tipo de Sí. cosas, ¿no? Sino como tener una conversación de, me pasa esto, ¿qué puedo hacer? ¿Vale? A mí me preocupa. A mí ese tema me preocupa. De hecho, salió hace poco una noticia de un chico que se suicidó. No sé si la No, conoces. no estoy muy al día. Sí, no me acuerdo dónde fue, no fue en España, fue fuera, creo. Pero sí, De un chico que se suicidó, que él le contaba lo que le pasaba y que tenía estas ideas y demás a ChatGPT. De hecho, creo que desde entonces, bueno, hay un tema judicial abierto con ChatGPT, creo, y desde entonces ChatGPT ha reforzado como digamos, las políticas respuestas de cómo responder cuando ocurren ese tipo de cosas, cuando se ponen ese tipo de preguntas o comentarios, ¿vale? Pero es que, claro, yo creo que es un problema, porque yo creo que al final cuando tú hablas de alguna manera con alguien que te está respondiendo como si fuera una persona, que de hecho he tenido gente en consulta que es que cree que hay una persona detrás escribiendo. O sea, que eso me parece muy heavy, la verdad. Buah. Claro, es como que dejas de acudir a otros recursos, ¿vale? Por ejemplo, en personas jóvenes, en chicos y chicas, que es donde más me lo estoy encontrando, más jóvenes, más adolescentes y demás, es como que dejas de pedir ayuda.
a quien realmente sí tienes que pedir Claro, a tus ayuda. padres, por ejemplo, incluso a tus amistades, ¿vale? Porque claro, volvemos a lo mismo, cuando hablamos de ciertos temas, como por ejemplo autolesiones o como por ejemplo suicidio, siguen siendo temas tabú a nivel social, ¿vale? De hecho, hace poco intentamos crear un proyecto para hablar en cole sobre temas de suicidio y no te lo permiten. Es como un tema que de eso no se habla, ¿vale? Cuando Hostia, está ahí. ¿en Y cuando está serio? ahí, sí. Cuando está ahí, cuando cada vez nos lo estamos encontrando más. De hecho, fíjate, voy a decir más. Tuve un caso hace bastante tiempo de unos chicos, unos hermanos que su padre se suicidó y tuvimos que hacer la intervención, porque se encontraban en el cole esa mañana y tuvimos que hacer la intervención en el cole directamente allí. Y hablando, después de hacer la intervención, hablando con la directiva del colegio y demás, que nos preguntaba cómo afrontar el tema con el resto de chicos y chicas, ¿vale? En plan, con los compañeros y demás, cómo ellos podían hablar del tema, tal. Y claro, le explicamos cómo explicar lo que había pasado, qué era el suicidio, que cómo iban a decirle esa palabra. Claro, y a mí es como, es que lo que no nombras Claro. no existe. Si no hablamos de ello, no existe. Exactamente, pero existe y está ahí. Y es un problema cada vez mayor. Entonces, unido esto a las redes sociales, mentira, ChatGPT se está convirtiendo en un problema. Porque uno como que encuentra ahí un recurso, pero es que es un recurso que no existe realmente. O sea, que son, bueno, pues herramientas, sí, te puede dar ciertas herramientas, te puede dar ciertas fórmulas, ¿no? Para gestionar algunas cosas, pero es que no es un recurso real. Yo pienso que una persona que llega al punto de autolesiones o que llega al punto de tener ideas suicidas, no necesita solo hablar. No necesita solo contar eso, necesita una ayuda especializada. Claro. Y esa ayuda especializada hoy en día no te la puede dar ChatGPT. No puede. Sí, bueno, yo más o menos me intuí un poco la respuesta, pero al fin y al cabo la inteligencia artificial está basada en búsquedas, está basada en algo que ya está en internet. O sea, no te Claro, va a dar realmente algo. claro, es como que te lo reordenas de tal, pero ¿sabes qué pasa? Que se ha creado de una manera que te habla tan directamente que como que realmente tú piensas que estás hablando con alguien. O sea, no, tú no generas la sensación como cuando tú buscas en un buscador de internet, ¿no? Que te lanza 1000 cosas y tú ya ahí escoges, ¿no? Es como que es que te habla a ti directamente, te saluda, ¿sabes qué te digo? Te dice, ay, qué bien eso que me estás contando, tal. Es como que te hace una validación, ¿vale? Eso que cuentas es bastante fuerte, tal. ¿Puedo ayudarte de esta? Claro, es como tú crees Claro, que estás hablando con alguien. Entonces, como apoyo, yo la inteligencia artificial me parece fantástica. Como apoyo. Como sustitutivo, que es como se está haciendo, no. no. Que yo creo que hoy en día, inteligencia artificial o el resto de tecnología, creo, desde mi punto de vista, es una opinión personal, está avanzando a un ritmo que no somos capaces de adaptarnos a eso. O sea, no estamos sabiendo, creo, utilizarlo realmente como se debería utilizar. Y creo que esto está siendo un problema ya y creo que va a ser un problema en el futuro. De hecho, yo trabajo con niños y niñas y lo estoy viendo. Sí, bueno, no estamos, o sea, está que está evolucionando a un ritmo en el que no estamos preparados para gestionarlo. No, Estoy completamente no, de acuerdo. Vaya. es así. Una última cosilla que te quiero preguntar respecto a la psicología y al campo, al mundo rural, es el tema de la imprevisibilidad. El tema de la agricultura, sobre todo. Tú no sabes cuándo. O sea, tú haces una campaña de la aceituna, tú no sabes si vas a recoger 5.000 kilos, 10.000, 20.000. ¿Cómo aborda la psicología el tema de la imprevisibilidad en la agricultura, en el mundo rural? Vale, ¿te refieres, o sea, enfocado a una persona que viene al psicólogo y que se tiene que costear un psicólogo? ¿O te refieres a un... A un agricultor, por ejemplo, que pide al psicólogo diciendo, tengo ansiedad ¿Vale? porque es que no sé si no hago 10.000 kilos no salgo para adelante, no sé si voy a hacer 5. A ver, ¿cómo se trabaja ese? No sé qué nombre tiene eso en concreto en el Sí, mundo de la psicología, sí, sí, pero sí. Claro, ¿qué pasa? Que lo primero es que un psicólogo cuesta dinero. Por desgracia, hoy en día en España todavía bueno, la salud pública no ofrece un recurso bueno, por decirlo así, de los psicólogos. Entonces, lo primero es que te tienes que costear un psicólogo. Con lo cual, creo que partiendo de ahí ya es una parte importante, porque si tú no sabes cómo se va a presentar la campaña o económicamente cómo tú vas a estar, pagar cada consulta ya te supone un problema.
Ujú. ¿vale? Eso de entrada. Vale. Una persona que se lo pueda costear, que pueda venir y qué tal, al final eso se trabaja como, pues como cualquier caso de ansiedad. Es decir, la imprevisibilidad forma parte de la vida. Lo vivimos todo, es decir, nosotros no sabemos qué va a pasar mañana. De hecho, creo que cualquier persona que tenga un negocio no sabe realmente cómo va a ir su negocio dentro de un año. Entonces, creo que es aprender a manejar esa incertidumbre que supone el hecho de no saber dónde vamos a estar, ¿no? Dentro de X tiempo o cómo vamos a estar dentro de X tiempo. Se trabaja de la misma manera y sobre todo se trabaja el aprender a vivir un poco con esa incertidumbre y con esa ansiedad. Sí que es verdad que en el mundo rural y en la gente que se dedica a la agricultura es diferente, por ejemplo, a, pues bueno, vamos a ponernos a quien sea funcionario, por ejemplo, porque al final tú sabes que va a cobrar un sueldo a final de mes y eso no te va a faltar, ¿no? Y al final en el campo pues no funciona de la misma forma y tienes factores meteorológicos que, bueno, que están ahí y que no puedes hacer nada en contra de ellos, ¿no? Entonces, aprender a manejar la incertidumbre como parte de la vida porque forma parte de la vida. Claro. Y al final, cuando te dedicas a ese mundo, hay que aceptar de la mejor forma que se pueda que ese tipo de cosas te van a ocurrir. De hecho, sobre todo cuando se trabajan estas cosas, quien decide pedir ayuda, que vuelvo a repetir, no suele ser, sobre todo, el tema agricultura, que lo llevan más hombres que mujeres, no suele ser lo común, pero cuando se pide sobre todo en momentos que yo llamo un poco de crisis, ¿no? O sea, cuando ya ha ocurrido el problema. Cuando, cuando este año ha habido inundaciones, por ejemplo, y no sale la cosecha para adelante, ¿no? Entonces, con lo que se trabaja es con lo que tenemos, ¿no? Con lo que ha pasado y con cómo podemos enfocar eso de cara al futuro. De hecho, yo te digo que creo que puede suponer incluso un trastorno de estrés postraumático el hecho de que, imagínate que tú llevas tanto tiempo trabajando para que algo funcione y de repente pues viene algo meteorológico que no puedes controlar y adiós muy buena. O sea, creo que eso puede ser un trauma importante en la vida de una persona, ¿eh? No es ninguna tontería, porque al final de eso depende todo. Es así. Claro. Y con esto volvemos al inicio, al Supervivencia. sobrevivir, claro, exactamente, es así. Sí, qué bueno. Sí, sí, sí. Hostia, cómo se ha hilado una cosa con la Exacto. otra. Te quiero hacer una pregunta. Ya va a ser la última, así un poco de. Bueno, va a ser la última pregunta, sí, pero. em, el campo, Ujú. el mundo rural, la naturaleza, ¿cómo se podría usar como terapia desde un enfoque psicológico? Bueno, creo que se usa, ¿eh? O sea, creo que hay corrientes un poco de la psicología que usan el mundo de la naturaleza, relajación y demás bueno, pues como modo terapéutico. Mi padre con esto de la psicología, mi padre que es así muy de pueblo, siempre me ha dicho que se venga un día a coger aceituna, verás cómo se le quitan todos los problemas, ¿vale? Y lo suelta así como de gracia, ¿no? Pero es que, bueno, yo creo que al final todo lo que nos haga estar bien, estar en calma y demás, se puede utilizar como algo terapéutico y cada persona encuentra lo que le sirve realmente. Yo creo que la naturaleza juega un papel importante en nuestras vidas, es así, aunque no nos estemos dando con ella como nos estamos dando, pero juega un papel importante. Entonces, yo creo que utilizarla en el sentido de incluso hacer terapias en la naturaleza, irte a andar con el psicólogo por el campo, yo no lo veo cosas que no puedan estar dentro de... Hostia, qué interesante eso, Sí, ¿eh? claro, totalmente. Te digo, tenemos un concepto muy de psicólogo en su despacho y tal y cual, pero creo que hay que abrir un poco más la mente en ese sentido y sobre todo en las zonas rurales, el hecho de hacer el acompañamiento, por ejemplo, paseando por el campo, no es Hostia, ninguna tontería. qué concepto más, no sé, me parece algo bastante revolucionario y sencillo. Pues exacto, y sencillo, tú Dar lo has una dicho. terapia, son de una hora más o menos las Sí, terapias, normalmente sí. caminando por el campo con tu psicólogo, hostia. Exactamente. Es que no todo hay que cerrarlo a un despacho, que creo que también puede ser un punto que, bueno, que a ciertas personas y del ámbito rural y demás, pues a lo mejor no les hace sentir de todo cómodos como ese contexto, ¿no? Y adaptar un poco el contexto, ¿no? Y la terapia a la persona. Yo creo que se puede utilizar un poco de Sí, esa sí, manera qué y interesante. sí, y estaría guay, la verdad. Joder, ¿hay alguien que lo haga?
No lo sé, no lo No, pero sé. me parece Me lo voy a algo... proponer, no, no lo sé, la verdad es que no lo sé, pero No sé, o sea, estás andando por la naturaleza que por lo menos para mí ya es algo bastante relajante, liviano, exactamente. liviano, sí. Ujú. Encima estás haciendo una terapia. Claro. No sé. Yo sé que se hacen, o sea, sí que se hacen temas bueno, de yoga, de este tipo de cosas, retiros y demás, se suelen hacer todos en la naturaleza, en zonas rurales, porque al final, pues, es un ambiente que te lleva, pues, a la calma, a la tranquilidad, a todo eso. Entonces, utilizarlo no solo como un recurso puntual o como un recurso de, pues, hacemos un retiro de un fin de semana, sino como algo, pues, bueno, terapia a lo mejor, en lugar de en el despacho, en el campo, creo que no estaría ni mal, la verdad. Te quiero hacer una pregunta que me acabo de dar cuenta que se me ha pasado y es bastante interesante. He estado mirando un mapa sobre las tasas de suicidios en España y donde más tasas de suicidio había era en Asturias y creo que era Asturias, Galicia y Andalucía, que creo que son zonas bastante rurales. ¿Puede haber alguna relación? Claro, claro, yo creo que al final ese aislamiento, ese no pedir ayuda, esa falta de recursos inmediatos, creo que juega un papel súper importante. O sea, no sé realmente los sitios donde esas tasas son mayores, pero al final date cuenta que, vuelvo a repetir lo mismo, tú en una ciudad lo tienes todo. O sea, tú sales y lo tienes todo. Tienes para divertirte, para socializar, para ayuda para lo que necesites, asociaciones de todo tipo, tienes de todo. En una zona rural no lo tienes. Entonces, solo con la falta de recursos ya creo que puede ser un factor importante para que las cifras sean más altas. Sí. Creo Se- que puede Eran influir. Asturias la que más de España, Asturias la que más, Galicia y Andalucía y las Islas Canarias. En las Fíjate, zonas con más las tasas, Islas las Islas Canarias. Canarias. Wow, ese sí que me sorprende. Es un mapa oficial. No tengo el enlace, bueno, de hecho lo tengo aquí. Claro, Lo tengo por ahí, pero no lo puedo pues mostrar. fíjate que Sí, las Islas sí, las Canarias, Islas bueno, Canarias. también al final ahí hay un aislamiento también de alguna manera. Es que Sí. es una zona en la que tú para salir tienes que coger un medio de transporte, un avión, un barco, porque no puedes moverte a ningún otro sitio. Entonces, al final, dentro de lo que es esa población, hay una parte de aislamiento, fíjate, Pues sí. fíjate. No había caído en Hemos eso, vuelto a ¿eh? conectar otra vez el Sí, sí, aislamiento sí. con. No había conectado. Sí. No, vamos, no, 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 no yo lo había tampoco. Yo pensado. vi Canarias, además, lo ponen ahí abajo a la derecha, en los mapitas estos, Claro. y lo estaba viendo ahí, digo, Canarias, digo, qué raro, Asturias, Galicia, Andalucía y Canarias, digo, no Claro, y sé. tú piensas Canarias como tan Claro, paradisíaco, digo, ¿no? Tan destino de vacaciones, de sol, de tal, que fíjate que creo que el clima influye mucho en esto también. Por eso también me sorprende. Pero claro, al final es verdad. los Y las factores se mueven Baleares uno también, y no de las que más, pero también pero estaban unas que mucho también. más que, digamos, el centro Claro, pero yo de creo la que península. es por eso, ese es un poco aislamiento, ¿no? Yo tengo una amiga, por ejemplo, que vive en las Baleares y ella lo dice, es que para cualquier cosa, dice, ella vive en Formentera y dice, para comprar en un supermercado, en un Mercadona, dice, yo tengo que cruzar en barco. Dice, es Hostia. que, claro, es que al final ahí, de alguna manera, hay un aislamiento. O sea, no quizás a tal nivel como, por ejemplo, creo una zona rural con muy pocos habitantes, pero, porque claro, yo he hablado de mi pueblo que tiene 4.000, pero es que hay zonas rurales que es 100 habitantes. O sea, Claro, en el pueblo, ¿sabes qué te digo? Que eso ya es muy heavy. Entonces, no creo que a tal nivel de aislamiento, pero sí que lo hay, el aislamiento. el Interesante, aislamiento. aislamiento. ¿Sí? Vale, Nerea, pues te voy a hacer un par de preguntillas que hago a los invitados, ¿vale? Una de ellas es si hay algún tema relacionado con la cultura o el mundo rural que te gustaría escuchar o algún personaje, alguna persona. ¿Cuál sería? Uf, fíjate que no he pensado en esta pregunta, que he visto que la has hecho en la otra entrevista y no la he pensado. No sé, yo creo yo sé que tú estás quizás más enfocado al tema trabajo, esto y lo otro, ¿no? Laboral y demás, pero creo que quizás una persona que realmente viva en ese mundo rural, ¿no? En un pueblo que tenga muy pocos habitantes y cómo es su vida, cómo es su día a día, cómo se mueve, cómo tal creo que sería interesante. O sea, y sobre todo una persona, no ya que, por ejemplo, pueda salir a trabajar fuera y demás, sino una persona que viva ahí, que trabaje ahí, que, no sé, creo que sería interesante conocer cómo es su vida De alguien que viva rodeado, bueno, aislado. aislado. Exactamente, exactamente. Creo que Vale, vale. estaría bien. Bueno, bueno. Interesante, interesante. Es como que cada invitado tira un poco por lo suyo, pero lo encamina un poco. Claro, Sí, me parece una. En Málaga es más difícil encontrar eso, creo. sí, Quizás más por el norte, pero es un perfil. Hostia, muy bueno. sí. Curioso. Y Además,
Estaría guay, Y me interesaría escuchar cómo se vive así, sí, la sí, verdad. yo buscaré para contactar, Ujú. vaya. Y la otra pregunta es, ¿algún destino de turismo rural, algún lugar donde te guste ir a desconectar? Bueno, yo sobre todo, Sierra de Granada. La Sierra de Granada. Sí, por ejemplo, estos pueblecitos que son Pampaneira, Bubión y tal, Ah, me encantan esos la sitios, he ido Alpujarra. varias veces, La Alpujarra, me encanta y creo como destino favorito. No voy a decir mi pueblo, que está ahí, que está ahí también se puede visitar, pero es verdad que yo Villanueva de cuando Algaida. Está aquí Villanueva al de lado, ¿no? Algaida, Está Villanueva aquí de al Algaida lado. y Cuevas Bajas, que mi madre es de allí y tienen una fiesta que se llama la Zanahoria Morá, que no Ah, sé si la sí, conoce, sí. que es famosa, que también me sorprende porque digo, no sé cómo eso ha llegado a ese nivel y también digo que se visite, pero sobre todo para yo desconectar, La Alpujarra la Granadina, ¿no? Alpujarra Granadina, sí, sí o sí. Me parece bien. Perfecto, pues muchas gracias, Nerea, por haberte pasado por el podcast. La entrevista, la verdad que ha estado muy bien. Qué bien, Muy bien. me alegra que te haya gustado. Muchas gracias. Gracias a ti.